de la memorización, y hoy vamos a hablar de dos temas para culminar con las disciplinas relacionadas con la palabra. Después proseguiremos con la oración. Hoy vamos a ver una disciplina que tal vez para algunos de nosotros va a sonar rara, es un diario, y otra disciplina es el aprendizaje. Ya les voy a explicar de qué se trata el aprendizaje cuando entremos en ese punto. ¿Qué se imaginan ustedes cuando piensan en un diario cristiano? ¿Qué se imaginan? ¿Qué creen que puede ser eso? Un registro de la actividad espiritual de cada día. ¿Qué más se les ocurre? Un diario devocional. Bueno, el diario tiene esos dos elementos y tiene muchas más cosas. Hay que admitir que el diario no es una disciplina directamente ordenada en la Escritura, pero la Escritura sí nos dice algo, y es que debemos recordar las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso sí lo dice la Escritura. Entonces el diario, más que ser una ordenanza, es el mecanismo para llevar ese registro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y grandes santos y personajes de las Escrituras fueron confortados y fueron animados a perseverar en momentos de dificultad al recordar lo que Dios había hecho con ellos en situaciones particulares. Por favor, acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Y que otro de ustedes busque Segunda de Corintios 1, versículo 10. Quien tenga Primera de Samuel puede leerlo y después leemos el texto de Segunda de Corintios. 17:37, sí señor. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Noten cómo David encontró fortaleza y ánimo para enfrentarse a Goliat. ¿Qué fue lo que él recordó? Que Dios ya con anterioridad lo había librado de las manos de osos, de leones, cuando cuidaba las ovejas. El recordar las obras que Dios había hecho en el pasado, en su vida, lo ayudó para tomar valentía y enfrentar el reto que tenía adelante. Segunda de Corintios 1, verso 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Aquí está hablando de Dios el Padre. Dios el Padre nos libró, nos libra, y entonces ¿qué espera Pablo? Esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Ahí es donde un diario adquiere utilidad. No necesariamente es un diario escrito en papel, usted puede tenerlo en su celular tomando notas de voz, tenemos muchas herramientas tecnológicas hoy. El punto es que en este momento el diario se convierte en algo útil porque nos permite registrar las cosas que Dios ha obrado en nuestra vida, de manera que podemos recordarlas en algún momento que necesitemos fortaleza. Hay un libro de un diario que es muy famoso en la historia de la iglesia. ¿Cuál creen que es? Las Confesiones de Agustín de Hipona. Es todo un libro y es un diario. Son los recuerdos de Agustín. Dicen que Jonathan Edwards tenía N cantidad de diarios y por lo menos puedo mencionar dos. Uno se llama Misceláneas, el otro se llama Notas sobre las Escrituras. La práctica del diario siempre ha estado arraigada en la iglesia como una manera de recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando no recordamos? No traemos a memoria lo que el Señor ha hecho con nosotros. Probablemente nos vamos a llevar la misma reprensión que se llevaron los discípulos con el Señor Jesús. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió cuando el Señor multiplicó los panes por segunda vez? El Señor tuvo que reprenderlos porque ellos no recordaron lo que Él había hecho en la primera ocasión. Si Él ya lo había hecho una vez, ellos tenían que esperar que Él lo volvería a hacer.
Sin embargo, como no sucedió así, él los reprendió duramente. Para que tenga el pasaje, esto está en Mateo 16, versos 9 al 10, para cuando lo quiera buscar. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué tener un diario? ¿Cuáles son las motivaciones? Bueno, la primera es que un diario nos ayuda a autoevaluarnos, a comprender mejor nuestras motivaciones. Jeremías 17, verso 9, es un pasaje que creo que todos lo conocemos, dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay veces que nosotros tomamos decisiones que creemos que son correctas y emprendemos acciones que creemos que están bien, pero cuando miramos atrás nos damos cuenta que no fue lo más adecuado, no hicimos lo mejor. Un diario nos ayuda a registrar esas experiencias que tenemos y poder evaluarnos a nosotros mismos, poder aprender de los errores del pasado. Otra razón por la que podríamos tener un diario, porque un diario nos puede ayudar a meditar en las Escrituras. Yo en las clases anteriores lo comentaba, lo vuelvo a decir. Nosotros tenemos un tiempo en la mañana donde tomamos pues algunas notas acerca de lo que leemos, meditamos en el texto, pero a medida que pasa el día, es normal que recordemos nuevamente el texto por alguna circunstancia que nos ocurrió o porque sencillamente lo estamos comprendiendo mejor a medida que va pasando el resto de la jornada. Y un diario es una buena manera de tener anotaciones. Podéis llevar un apunte y tomar notica del texto. De hecho, les comenté también en una de estas clases que Spurgeon hacía eso. Spurgeon estudiaba sus textos, llevaba su libreta y en el transcurso del día él iba tomando notas de las cosas que iba pensando acerca del pasaje. Es una práctica que muchos hombres de Dios han hecho. Otra razón, un diario nos ayuda a expresar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos al Señor. Si usted ha leído el libro de los Salmos, ha podido notar, por ejemplo, en el Salmo 3, que dice que ese salmo fue compuesto cuando David era perseguido por su hijo Absalón. Eso está en el texto inspirado. Eso está en el texto. O sea, el manuscrito dice eso que está allí. Muchos de los salmos que tenemos, de los salmos que tenemos en nuestras escrituras, por supuesto, los 150 salmos, muchos de ellos son registros de experiencias que le sucedieron a David, a Asaf, a los hombres de Dios que escribieron. No todos necesariamente son experiencias, pero muchos de ellos sí lo son. De hecho, si usted nota, muchos de los salmos davídicos, la mayoría, por lo menos en el libro 1 y parte del libro 2, tienen que ver con las persecuciones o las angustias que David tuvo que enfrentar siendo rey de Israel. Entonces, es un registro de cosas que le sucedieron a David como rey. El siguiente punto es que un diario nos puede ayudar a recordar las obras del Señor. Y les quiero pedir que por favor me acompañen al Salmo 77, versículos 11 al 12. Salmos 77, versículos 11 al 12. Repito los 4 que hemos visto hasta ahora. Nos ayuda en la autocomprensión y la evaluación. Nos ayuda en la meditación de la Escritura. Nos ayuda a expresar nuestros pensamientos y sentimientos al Señor. Y estamos ahora en el 4, nos ayuda a recordar las obras del Señor. Salmo 77, versos 11 al 12, ¿quién lo tiene? Salmo 77, versículos 11 al 12. Me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré tus hechos. Noten que el salmista está recordando las obras que Dios ha hecho en la antigüedad, que Dios ha hecho anteriormente. Dice, me acordaré de las obras de Jehová. Haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y, al final,
hablaré de tus hechos. ¿En dónde encuentra el salmista el motivo o la razón para hablar del Señor? Según lo vemos en el Salmo, en lo que el Señor había hecho con anterioridad en sus obras. Un diario en ese sentido es útil para eso. Sigamos con otro texto. O bueno, antes de seguir con otro texto, les pido que vayamos a 1 Samuel 7, verso 12. Vamos a ese texto para tocar otro ejemplo. 1 Samuel 7, 12. Sí, 1 Samuel 7, 12. Noten ahora que el profeta Samuel, al recordar la fidelidad de Dios para con el pueblo, levantó en ese momento esa roca, ese monumento llamado Ebenezer. Fue una manera de traer a memoria de los israelitas la fidelidad del Señor. Como dice el significado del mismo pasaje, con el mismo pasaje lo explica, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Una manera de recordar la fidelidad de Dios. Encontramos más ejemplos en el libro de Josué. Ese lo mencionamos en una de las primeras clases. En el libro de Josué, la parte del pueblo que se quedó al otro lado del Jordán levantó un monumento, una piedra, indicando su unidad con los que estaban del otro lado. Era su manera de recordar que el Señor había sido fiel para con ellos y que estaban unidos como en un solo pueblo con los otros israelitas que estaban del otro lado del Jordán. Entonces, un diario, un registro de lo que Dios ha hecho nos permite poder tener memoria de las obras del Señor en nuestras vidas. Y nos puede ayudar incluso en nuestra vida de oración. A veces no nos ocurre que creemos que no tenemos suficientes motivos de acción de gracias para elevar al Señor. Y no es que no los tengamos, es que a veces nuestra memoria falla y se nos olvida qué ha hecho Él por nosotros. Un diario estimula nuestra memoria, nos permite recordar tan sencillo como ver qué fue lo que hizo el Señor por mí ayer, conocer cómo el Señor nos libró en esta semana de cierta situación, o cómo mostró su fidelidad para con nosotros o nuestro hogar o con nuestra iglesia. Tener un registro nos permite recordar muy bien este tipo de cosas, porque a nosotros nos falla la memoria. Esa es nuestra realidad como seres humanos. Bueno, ¿qué más nos permite tener un diario? Un diario también nos permite dejar un legado a nuestros hijos, un testimonio a nuestros hijos. Así es. Un patrimonio, un testimonio para nuestros hijos. Es una de las prácticas espirituales que más se recomienda, no tanto para la devoción individual, sino para la devoción familiar. Es llevar un registro por ejemplo, de las respuestas a las oraciones que Dios ha hecho por la familia, de las situaciones en las que Dios ha obrado con la familia, mostrando su fidelidad, disciplinando también, enseñando, exhortando, animando, en fin. Un diario que registre lo que el Señor ha hecho por nosotros y por nuestra casa, deja un legado para las generaciones futuras, para nuestra propia familia. Les permite ver a nuestros hijos cuán bueno fue el Señor para con nosotros. Cómo una oración que hicimos, el Señor la respondió. Cómo Él suplió extraordinariamente ante ciertas circunstancias. Cómo el Señor nos dio una respuesta inesperada
ante algo que nosotros necesitábamos y, a decir verdad, no habíamos orado por eso, más bien estábamos afligidos. Por todo ese tipo de cosas, un diario es útil para que nuestros hijos sepan que en nuestra familia hay un legado. Dios ha tratado con nuestra familia desde siempre. Ellos van a aprender entonces que sus padres le deben todo lo que son al Señor, que lo que ellos tienen se lo deben al Señor, y esa es una razón para que confíen en el Señor más adelante. Les dejamos un testimonio y un patrimonio espiritual a los que nos van a seguir. Vamos a Job 19, versículos 23 al 24. Job 19, 23, 24. ¿Quién lo tiene? ¿Lo quiera leer? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Miren lo que Job deseaba. Job quería que ese discurso que estaba teniendo en ese momento quedase registrado, quedase grabado, quedase esculpido para siempre. Si uno nota la historia de los patriarcas en Génesis, uno se va a dar cuenta que Isaac y Jacob regresaron a los lugares que Abraham había recorrido y donde había levantado un altar. Si notamos eso, donde Abraham había levantado un monumento, ellos regresaban. ¿Parte de qué? Parte del legado que como familia habían dejado por su confianza en las promesas de Dios, como muestra de las promesas de Dios. Un diario también nos ayuda a aclarar y articular nuestras ideas. Nosotros, por medio del habla, de la comunicación oral, nos relacionamos todos los días, pero debemos admitir que muchas veces cuando estamos hablando no somos precisos y exactos con lo que queremos decir. Pecamos en omitir palabras, en obviar el contexto de la conversación. Igualmente, la conversación en el mejor de los casos es una conversación informal, donde las dos personas saben de qué están hablando y no tienen que decir todo. Pero con la escritura ocurre algo diferente. Cuando uno está escribiendo, eso es casi que instintivo. Usted busca ser exacto. O sea, usted busca dejar escrito exactamente lo que está pensando. Y cuando se da cuenta que usted a lo mejor omitió o no dijo lo que quería decir de la mejor manera, usted inmediatamente borra y escribe de nuevo. Estamos en la generación del WhatsApp. Escribimos mensajes inmediatamente, pero si usted lo ha notado, usted debe tener por lo menos 1 o 2 amigos, o usted es uno de esos que está escribiendo el mensaje de WhatsApp, se dio cuenta que lo escribió mal, borró todo y escribió de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos transmitir exactamente lo que queremos decir, y la escritura es muy útil para eso. ¿Por qué una persona no se atreve? O bueno, hay unos que sí lo hacen, pero ¿por qué la mayoría de las personas cuando preparan una clase la escriben? Porque saben que de la exactitud de lo que digan depende que el público comprenda bien el mensaje. No se puede arriesgar a divagar en el momento de dar la clase porque no va a dejar la idea clara. La escritura nos permite eso con nuestros propios pensamientos. Cuando nosotros escribimos, asentamos mejor nuestras ideas, incluso los procesos de pensamiento se desarrollan y comenzamos a notar detalles que a lo mejor en un momento no nos dimos cuenta. Un diario ayuda a que un hombre adquiera precisión, adquiera exactitud en lo que está diciendo. De hecho, hay una frase de Francis Bacon, el filósofo, que dice:
Mientras que la lectura hace un hombre completo y el diálogo un hombre listo, la escritura hace un hombre exacto. La escritura nos permite ganar precisión en lo que queremos decir. Ahora, ¿qué más nos permite escribir un diario? Nos permite establecer prioridades. A menudo en nuestros afanes cotidianos ocurren tantas cosas a la vez y tenemos que hacer tantas cosas a la vez que no tenemos el tiempo suficiente de pensar qué es importante y qué no. Un diario nos permite examinar, por ejemplo, en qué estamos gastando tiempo innecesariamente. Nos permite examinar a qué áreas de nuestra vida las tenemos descubiertas o desprovistas, espiritualmente hablando, si es el trabajo, si es la familia. Un diario nos permite saber qué parte de nuestra vida no estamos colocando en las manos del Señor. Nos puede mostrar nuestra propia autosuficiencia. Cuando nosotros no oramos por algo que sabemos que es importante, en parte es olvido y por otra parte es posible que sea autosuficiencia. Decir, yo puedo hacerlo. Eso no necesito encomendárselo al Señor. Un diario nos permite registrar bien en qué estamos nosotros priorizando nuestras oraciones, nuestra vida espiritual, por decirlo así, y qué estamos descuidando. De manera que se convierte en una herramienta útil para poder mirar cómo estamos llevando a cabo nuestras prioridades. Además, nos permite ver nuestro progreso. Es otra de las ventajas de un diario. Si nosotros tenemos un registro cuidadoso de cuando caemos una y otra vez en las mismas cosas, un diario nos permite ver, por ejemplo, en cuánto tiempo he caído, si de verdad estoy progresando o si me encuentro fallando en la misma área de mi relación con el Señor y no estoy progresando. Un diario tiene mucha utilidad entonces para poder tener ese registro de cuáles son mis luchas, cómo las estoy afrontando y cómo, si estoy creciendo en perseverar en el Señor, en obedecerle y por tanto en obtener victoria en esas áreas de la vida, o si por el contrario sigo una y otra vez metido en el mismo círculo de pecado. Un diario es útil para eso. Nos permite saber ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevar un diario? Uno de ustedes podrá pensar, hermano, pero eso significa que me tengo que sentar 15 minutos en la mañana, 15 minutos más en la noche para hacer un diario. No necesariamente. Hoy en día tenemos muchas herramientas. La más obvia, ya se las mencioné, una libreta, donde en el momento que suceda algo yo lo anoto. Otra posible herramienta son los aplicativos que reconocen la voz y la convierten en texto. Tú puedes decir ahí lo que estás pensando en un momento dado, queda el texto escrito, puedes guardar una nota de voz si lo prefieres hacer, puedes utilizar tu propio computador si eso es lo que ya deseas. El punto es que hay diversas maneras de hacerlo, no estamos atados. De hecho, lo más apropiado cuando se está haciendo esta práctica de un diario es registrar en el momento que suceden las cosas y no esperar. ¿Por qué? Porque se nos olvida. Lo mejor es, me sucedió algo que creo que es importante registrar. Puedo sacar el celular, grabo una nota de voz y la guardo. Ahí está, ahí tengo mi registro. Puedo hacer eso. O con un reconocedor de texto, como se los decía ahorita. O en una libretica. Un diario es mucho más espontáneo de lo que uno se puede imaginar. No es algo de sacar, de que tengo que someterme a 15 o 20 minutos al día a hacer esto. Usted en cualquier momento puede tomar nota de algo que considera que es importante y dejarla registrada. Incluso usted mismo comprende sus siglas, sus garabatos, los puede dejar escritos y luego con más calma lo escribe mejor. Lo importante
para esta práctica es recordar cuál es el fin de ella. Nos permite recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo hemos progresado, y nos permite también dejar allí nuestros pensamientos acerca de las Escrituras. Para los que quieren enseñar, quieren predicar. Y vuelvo con el ejemplo de Spurgeon y de Wesley. Muchos de los sermones de Spurgeon y de Wesley nacieron así, de simples meditaciones que tuvieron en un momento. Tomaron nota y se dieron cuenta que tenían que desarrollar más eso, y desarrollaron toda una enseñanza. Entonces, el diario es una herramienta útil para nuestras vidas y nos puede dejar bastantes satisfacciones, sobre todo cuando estamos en momentos de gran aflicción y de carga, en que nuestra vista se empaña, porque no es que el Señor no esté siendo bueno, es que nuestra vista se empaña y no podemos ver que el Señor está siendo bueno en la circunstancia. Podemos recordar lo que Él ha hecho por nosotros y cómo, si nos libró, nos volverá a librar en su fidelidad y por su bondad para con nosotros. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta. ¿El diario es diferente al cuaderno de devocional? ¿O puede ser el mismo? No, es diferente, es diferente. Si lo hace con un cuaderno, claro está, es diferente. Es simplemente una libretica, una hoja de papel, unas notas de voz, donde tú registres lo que te sucede, viéndolo desde el punto de vista de tu relación con el Señor, o lo que se te ocurre acerca de un pasaje de la Escritura. Son diferentes. No sé si de pronto no escuché esa parte, pero en nuestro diario también podemos colocar, digamos, en nuestro día a día, cosas que actuamos que no glorificaron a Dios y cómo revertirlo, cómo colocarlo para aplicarlo, tratar de glorificar al Señor. Muy bien por ese punto. No, de hecho no lo había dicho, pero en nuestro diario también deberían estar nuestras fallas. En nuestro diario también deberían estar nuestras caídas, nuestros errores, porque así es como podemos medir precisamente nuestro progreso. Si estamos cayendo una y otra vez en lo mismo, o si estamos superando y estamos en esta lucha, estamos venciendo nuestros pecados con la ayuda del Espíritu. Pero no tan explícitamente. Sí, no fui tan explícito en eso, en anotar los errores. Sí. Bueno, pasemos entonces al siguiente punto: aprendizaje. Algunos de ustedes dirán, hermano, pero si hemos hablado de estudio, hemos hablado de meditación, de lectura, de memorización, ¿por qué hablar de aprendizaje como algo aparte? Bueno, el aprendizaje, visto desde el punto de vista de las disciplinas, no es hacer estudios sistemáticos, no es simplemente seguir lecturas, es trasladar lo que he recibido y he aprendido a mi propia vida. Es completar el proceso, mejor dicho. Nosotros sabemos muy bien que somos expertos en que la teología se quede por la cabeza durante un buen tiempo y no baje el corazón. Así somos nosotros. Una cosa es saber que algo es verdad y otra muy diferente es vivir esa verdad. Los procesos de aprendizaje lo que buscan no es tanto ganar conocimiento, sino ganar sabiduría. Lo que estamos buscando con esta disciplina es ganar sabiduría para vivir. Finalmente, de nuestro obrar y de nuestro caminar diario, es que veremos los frutos de nuestra fe. Y eso es lo que todos queremos. Todo cristiano quiere crecer, quiere no caer en las mismas cosas, quiere cada vez ser más sabio, de acuerdo con lo que la Escritura dice acerca de la sabiduría. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, lo primero es que dependemos del Espíritu de sabiduría, del Espíritu Santo para ello. No hay un proceso automático para aprender, para ganar sabiduría. Dependemos de la obra del Espíritu. Además,
La lectura, la meditación, el estudio, por sí solos, nos pueden dar un conocimiento, una sabiduría parcial. Finalmente estamos viendo las cosas con nuestros propios ojos y siempre hay un sesgo cuando vemos las cosas solo a través de nuestros ojos. Pero si nosotros nos sometemos a la instrucción de otros, nuestra falta de sabiduría va a ir mermando poco a poco. ¿Cómo así? Vamos a poner el ejemplo con Juan 15. Usted es posible que haya leído Juan 15 en su casa antes de venir al servicio de adoración, o que lo haya estudiado en algún otro momento de su vida. Pero yo le aseguro que cuando usted escuchó el primer sermón, muy probablemente notó cosas que usted no notó en su estudio personal. Por ejemplo, Dios para eso le da a la iglesia dones. Y a través de ese ministerio que tenemos los unos con los otros, podemos crecer en comprender la Escritura y en saber cómo aplicarla mejor a nuestras vidas. Entonces, ¿qué maneras podemos utilizar o tener para mejorar en esa adquisición de sabiduría en cuanto a la Escritura? No solamente llenarnos de datos, sino saber cómo vivirla. Bueno, lo primero, siéntese a los pies de su pastor y apréndale. Esa es la primera. Esa es la primera forma de obtener sabiduría. Siéntese a los pies de su pastor, de sus maestros, y aprenda de ellos. El mismo pasaje que usted leyó y al cual usted llegó hasta cierto punto cuando meditó en ese pasaje o lo estudió, mire ahora cómo él le puede mostrar aplicaciones que usted no había visto. Y no se sienta mal por eso. Precisamente para eso son los dones en la iglesia. Para eso son. Para que nosotros podamos alimentarnos y crecer por medio de las disciplinas y adquirir sabiduría cuando el ministro expone la palabra y abre las aplicaciones que nosotros a lo mejor no vimos, o mostró el pasaje en el contexto amplio de todo el panorama de la redención y nosotros no lo vimos así, no lo vimos con ese nivel de detalle. La primera forma de ganar sabiduría para vivir la vida cristiana es aprenda de su ministro, aprenda de su pastor. Yo soy uno de los que no toma nota, pero no tomo nota porque si tomo nota no aprendo y no escucho bien. Pero el que tenga necesidad de tomar nota, tome nota. O sea, no le debería dar pena sacar un cuaderno, una libreta con su lapicero y anotar lo que ha aprendido, repasarlo entre semana, escuchar el sermón nuevamente si es posible. Usted va a ganar conocimiento y sabiduría, sobre todo sabiduría, si usted es un retenedor fiel de la palabra que le ha sido predicada. No menosprecie el ministerio que el Señor ha dado a su iglesia, el ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Vuelvo al ejemplo de los primeros cristianos. Yo les decía, los primeros cristianos tenían que memorizar pasajes, porque no habían Biblias disponibles para cada uno. Los primeros cristianos eran muy buenos en memorizar sermones. Ellos memorizaban los sermones, trataban de aprendérselos. Y una práctica que tenían, que se ha perdido un poco en la iglesia hoy, era después de salir, después de terminar, comentar lo que habían aprendido, porque así eran enriquecidos. No obvíe nunca el hecho de que usted necesita la enseñanza de su iglesia local para aprender a aplicar mejor la escritura. Usted podría quedarse en su casa leyendo la Biblia con un comentario al lado, hacer sus propios estudios devocionales, hacer sus propios meditaciones, digamos, pero usted se quedaría sin una parte importante, y es el ministerio
de la enseñanza de la palabra. Por algo, los pastores son dotados o preparados para que hagan la obra del ministerio. Por eso aprenden idiomas, por eso aprenden historia, por eso aprenden teología bíblica, teología sistemática, etc. Ese no es el llamado de todos, es el llamado de unos hombres, pero están al servicio de todos nosotros. Entonces no desaprovechemos nunca ese ministerio. Lo segundo, lea buenos libros. Y aquí sí ya no es con el interés de hacer estudios. El interés de los buenos libros tienen otro propósito, además de dejar conocimiento en nosotros. Nos ayudan a entender el sentido de las Escrituras. Ojo con esto. Una cosa es aprender lo que el texto dice, lo que un texto dice. Otra cosa es aprender a verlo a la luz del contexto y del contexto más amplio de toda la Escritura. Nosotros tenemos N denominaciones en el cristianismo, más todas las sectas que se levantan todos los días. El punto es, y me voy más especialmente con el tema de las sectas, ¿por qué se desvían de la verdad? ¿No leen la misma Biblia? Bueno, aparte de los testigos de Jehová, leen la misma Biblia, pero no la leen con el sentido en que fue escrita. Ellos colocan su sentido al texto y por eso se convierte en una herramienta de perdición para muchos. La Biblia tiene un orden, fue escrita progresivamente, es una revelación orgánica, tiene una unidad orgánica, es una revelación progresiva, va de menos a más. El Nuevo Testamento me explica el Antiguo tiene las verdades que en el Nuevo se explican con más claridad. La Biblia tiene un sentido que no podemos ignorar y los libros, los buenos libros, son una gran herramienta para que nosotros vayamos aprendiendo cuál es ese sentido de las Escrituras. Por ejemplo, cómo leo Génesis 15 a la luz de Romanos 4 o a la luz de Gálatas 3, por ejemplo. Cómo leo, o bueno, en el caso de Génesis 12, Gálatas 3. ¿Cómo puedo leer la Escritura a la luz de la historia de la revelación? Cuando uno lee libros y se expone a ese tipo de enseñanza, uno va adquiriendo los lentes y los ojos de esa lectura, para hacer esa lectura. De manera que llegará un momento en que para nosotros se irá haciendo cada vez más natural, porque estamos expuestos a la buena enseñanza. Si uno se expone a la mala enseñanza, ¿qué va a obtener? Mala enseñanza, mala instrucción, no sabiduría, sino falta de sabiduría, necedad, herejías. Si uno se expone a la buena enseñanza, va a aprender a cómo leer la Escritura en su sentido, en el sentido en el cual fue escrito. Otras razones, no desaproveche las conferencias, no desaproveche los estudios especializados sobre un tema. Nosotros no nos las sabemos todas. Necesitamos personas que se hayan dedicado a estudiar un tema en específico que nos expliquen, de manera que eso amplía nuestra visión de la vida cristiana, nos da más sabiduría. Otra, busque hermanos espiritualmente maduros con los cuales hablar. Tenga tiempo para conversar con personas que hayan avanzado algo más en la fe, tengan unos años más en la fe. Aprovéchelos, hable con ellos, converse, siéntese a los pies de ellos, apréndales, tiene mucho que aprender. Nosotros estamos en un tiempo donde a los jóvenes nos encantan los debates teológicos, nos encantan, pero cuando hablamos de la vida espiritual y de nuestro caminar con Cristo, ¿qué pasa con eso? Tenemos las prioridades al revés. Eso es lo más importante. Lo más importante es nuestro caminar con Cristo, no los debates. La iglesia tiene 21 siglos de debates y no los ha resuelto. Y no los va a resolver con dos personas que se sientan en un café a hablar.
Lo más importante es cómo camina usted con Cristo y cómo lo glorifica. Ese es el tipo de conversación que usted necesita. Esa es la que lo edifica. Cuando usted llega a la gloria, Cristo no le va a requerir cuánto aprendiste de los misterios. No. ¿Cómo lo glorificaste? Bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué? ¿Por lo mucho que conocía? No, porque sirvió a su Señor. Eso es lo que necesitamos. Y para eso necesitamos humillarnos. En esta época en que tenemos mucha información, tenemos que humillarnos ante hermanos que a lo mejor no tengan toda la información que nosotros tenemos, pero tengan más madurez, y sentarnos a los pies de ellos. Tenemos que vencer nuestro orgullo. No nos la sabemos todas. No seamos necios, como dice el autor de Proverbios. No despreciemos la sabiduría que está en los hermanos más maduros. Los necesitamos. Establezca relaciones de discipulado. Encuentre personas que lo discipulen, que le enseñen. Hermanos, a veces no es una conferencia lo que usted necesita, a veces lo que usted necesita es una conversación con una persona y decirle, mira, me está pasando esto. Usted a veces sale de una conferencia y usted tal vez sale con la misma carga con la que entró. Lo que queda como que, bueno, ¿y cómo hago con mi problema? ¿Cómo hago con lo que me está pasando? Bueno, para eso usted necesita una relación uno a uno. Necesita sentarse a los pies de alguien. Sentarse con alguien, aprender, intercambiar. Es sumamente necesario para nosotros. Y necesita el compañerismo, necesita otros hermanos que no necesariamente sean maduros, pero con los cuales usted establezca relaciones fraternas y se puedan contar las cargas y los problemas. Y puedan aconsejarse y puedan juntos buscar consejo. También necesitamos eso. No siempre se trata de ir a los más avesados, a los más maduros. Se necesita simplemente tener relaciones de comunión. Si nosotros aprovechamos todos esos recursos que están en la iglesia local, porque están en la iglesia local, nosotros vamos a crecer en sabiduría. No solamente en conocer la palabra y memorizarla, entender su estructura, sino en cómo vivir. Vamos a aprender cómo vivir. Pero necesitamos exponernos a las personas. ¿Notaron que el 80% de esto es relaciones con gente? Necesitamos la gente. Necesitamos al pueblo de Dios. Tú sirves a tu hermano te sirve. Para poder adquirir la sabiduría necesaria. Ahora, ¿por qué aprender? ¿Cuáles son las motivaciones que deberíamos tener a la luz de la Escritura? Bueno, la primera motivación, como podrá ser muy obvio, es que el aprendizaje de otros, el buscar la sabiduría, es un mandato. La Escritura lo ordena. Proverbios 23, verso 12 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Debemos aplicar, y en hebreo corazón se refiere a todo nuestro ser. Debemos aplicar todo nuestro ser a conocer la instrucción del Señor, la sabiduría, la manera de vivir. Noten que no está hablando de memorización de hechos, de datos, de pasajes. Necesitamos exponernos a aprender cómo vivir. La aplicación hábil de la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser buenos aplicando. Conocer a alguien que ya haya aplicado la palabra en ciertas situaciones para que nos ayude a nosotros también a poder ver eso, que a lo mejor no podemos discernir tan claramente. Igualmente, el aprendizaje es una característica de la persona que llega a la sabiduría. La persona que es sabia o desea ser sabia necesita sentarse a los pies de personas maduras, de personas sabias. Lo necesita. Necesita adquirir sabiduría. Dice Proverbios 18:15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios
busca la ciencia. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El corazón de una persona entendida busca lo que nos está diciendo el texto, busca ser instruido para aprender a vivir. El sabio no es el que cree que se las sabe todas. El sabio es el que sabe que en realidad sabe muy poco. Ese es el sabio. Y está buscando siempre a alguien que le instruya, alguien que le diga cómo puede caminar, cómo puede aprender a tomar decisiones. Necesitamos un corazón humilde y enseñable. El aprendizaje también nos lleva al cumplimiento del mayor mandamiento. Cuando nosotros estamos dispuestos a aprender a amar a Dios también con nuestra mente, estamos en camino de crecer en el cumplimiento del gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Necesitas conocer? ¿Necesitas sabiduría para cumplir el gran mandamiento? Sí, definitivamente lo necesitas. Definitivamente necesitas sabiduría, aprender de otros. Ahora, el aprendizaje, la sabiduría, es esencial para crecer en santidad. ¿Qué nos dice Romanos 12, verso 12? Que no nos conformemos a este siglo, 12:2, perdón, que no nos conformemos a este siglo, sino que nuestro entendimiento sea renovado. Necesitamos no solo aprender, como ya lo veíamos, memorizando palabra, leyendo libros, exponiéndonos a enseñanza, meditando. Necesitamos saber aplicar. Necesitamos saber aplicar. De nada me sirve, aunque hay otros mandamientos que hablan de lo que voy a decir ahora. No solo nos sirve saber que no debemos mentir, por ejemplo. Necesitamos saber que siempre debemos decir la verdad, en cualquier lugar o circunstancia. Pero ahora, yo le hago una pregunta. Cuando se presenta la prueba en que a usted le dicen, es que si no mientes pierdes el empleo, ¿cómo usted va a enfrentarse a la prueba? ¿Cómo la va a enfrentar? ¿Va a dejar el mandamiento a un lado? Y bueno, sí, el mandamiento está muy bien, está escrito, pero yo no sé cómo aplicarlo en la circunstancia. A lo mejor lo que usted necesita es alguien que le diga, yo pasé por eso y yo vi la fidelidad del Señor al no pecar contra Él. Su entendimiento también necesita ser renovado con la sabiduría que otros han adquirido. Necesariamente es parte de nuestro proceso de crecimiento. Aprender sabiduría para crecer en santidad. Y aprender sabiduría requiere disciplina. Requiere que nosotros no solamente tengamos la disposición, sino que apartemos un tiempo. Usted puede apartar un día cada 15, por ejemplo, para encontrarse con alguna persona, como usted lo planee, para tomarse un café y hablar sobre lo que le ha ocurrido en las 2 semanas. Usted puede planear reunirse por Skype, tenemos todas esas herramientas tecnológicas hoy día. Usted puede planear simplemente en toda la semana, en algún momento, voy a salir este domingo con tal hermano y quiero sentarme a hablar con él ese domingo después del servicio. Hermanos, hay tiempo, hay herramientas. O sea, no creamos que todo tiene que ser, no sé cómo decirlo, tan cuadrado, tan cuadriculado. Hay tiempo, hay herramientas, hay formas. Lo que necesitamos es encomendarle esta causa al Señor para que nos permita encontrar el tiempo, el momento, la herramienta tecnológica, el lugar más propicio y comenzar. Y sentarnos a los pies de otros, adquirir la sabiduría que necesitamos. Una nota importante que deja un autor, Mark Dever, y me pareció interesante para traerla. Ser cristiano por mucho tiempo no significa que hemos crecido en conocimiento, en sabiduría.
Ser cristiano por mucho tiempo no Hola a todos, significa ¿cómo están? necesariamente, yo El añadiría video para necesariamente, ya que que de hemos aquí crecido en será sabiduría. posible saber si Siempre estamos nuestro en directo va posición de aprender. y Y 2 aquel que megas crea que ya ha crecido podrán lo transmitir suficiente, en pues 480 pídale al muy Señor que le bien. muestre todo lo que le falta, porque todavía le falta por crecer más. En esa posición estamos todos. Siempre podemos ser instruidos por otra persona para aprender a aplicar mejor las verdades de las Escrituras a nuestra vida. Quiero finalizar entonces medio o un internet bueno, con YouTube, algunos el panel de control de los directos en consejos. YouTube. Si no lo tienen, se los voy El tema que hemos Ok, ya teniendo eso, ya vamos a poder emitir a YouTube directamente desde el OBS para los que sean principiantes. Y bueno, vamos ahora sí con el tema que pues es la configuración que yo tengo, ¿no? Yo ahorita actualmente tengo la configuración en 3400 bits. Los bits son hagan de cuenta el peso que tiene el directo en tiempo real. Entonces si yo le pongo 1000 bits, va a pesar menos y por ende va a tener menos calidad. Mientras que más bits, más calidad va a tener. Pero debemos de tener un procesador o tarjeta gráfica que sea capaz de renderizar esos bits que le estamos dando. Porque ¿qué pasa si le pongo 3400 bits a un Celeron, a un Intel Celeron? Pues que va a ir. Chequen la velocidad de subida y real. Deben de poner menos de 1000 bits porque les debe de ajustar para hacer su directo y para estar jugando en línea, o por ejemplo si hay algún bajón de FPS. Nos encontramos leyendo autores que desafortunadamente de bíblicos o de reformados tienen muy poco. Necesitamos que nos recomienden, que nos digan por dónde empiezo, por dónde arranco. Segundo, ¿qué tipo de libros debemos leer? La respuesta es muy sencilla. Si tú quieres aprendizaje, y me voy ya con el caso del aprendizaje, de la sabiduría, busca libros que engorden tu alma, que ensanchen tu alma. La literatura de los puritanos es muy buena en eso. John Owen, ustedes lo conocen. En el caso de la oración, El Valle de la Visión es un buen libro. Podríamos seguir hablando de todos los libros que usted quiera imaginar. Remedios preciosos contra las antimañas de Satanás, que lo recomendó el anciano Freddy varias veces en la lección antepasada. Hay buenos libros para aprender. Y si usted lo nota, ese tipo de libros de los puritanos o personas que escriben en esa línea, no necesariamente tienen que ser de ese tiempo, son buenos en aplicar, en tomar un texto y traer una multitud de aplicaciones posibles que a usted le van a servir mucho para saber cómo enfrentar ciertas situaciones. Otros consejos más generales: lee a tu ritmo, lee de la manera que más te convenga a ti, no sigas el ritmo de lectura de otra persona. Las otras personas llegan a su ritmo porque tienen un tiempo, un proceso, han aprendido técnicas a lo mejor. Lo importante aquí es empezar, lea al ritmo tuyo. Hay un estudio que dice que si uno leyese 10 minutos o 15 minutos al día, al menos a un ritmo de una página por 2 minutos, uno se podría leer 8.200 páginas de libros cristianos en un año. Es una cuenta que sacaron. Y vieron que no es algo sorprendente. No se trata de una lectura súper rápida. Usted le podría dedicar 2 minutos a una página, digamos, y usted podría, haciéndolo solo con 10 minutos al día, y usted podría leer incluso esa cantidad de tiempo, esa cantidad de páginas, de contenido. Lo que leas, háblalo, convérsalo con alguien. Es otro buen consejo. Tanto con alguien más maduro como con alguien con el que tienes una relación cotidiana. Lee no solamente para conocer, lee para ser desafiado. Si el autor me está desafiando a enfrentar cierta situación de una manera, acepta el desafío. Acéptalo. Si a lo mejor crees que se está exagerando un poco, porque suele suceder, pregúntale a alguien, pero acepta el desafío que te está proponiendo, sea en cuanto a la lucha contra el pecado o bueno, cualquier tipo de
de enseñanza. Y una enseñanza final muy importante. Lee, pero no le quites tiempo a la Biblia. Si tú para estudiar necesitas quitar tiempo de tu lectura privada de la Escritura, entonces porque definitivamente no tienes más tiempo, entonces lo mejor es que no lo hagas y leas la Escritura y sigas pues con los demás recursos que tienes a la mano: la enseñanza de la iglesia, el compañerismo con otros hermanos, el buscar rendir cuenta, el tener relación con tus ancianos. Pero un punto muy importante es: a la Biblia no le robes tiempo. Este es otro punto débil de nuestra generación. Leemos muchos libros y poca Biblia. No le robes tiempo a la Biblia. Si no puedes leer otra cosa por tiempo, no la leas. Viendo que definitivamente haces el esfuerzo y no puedes, no la leas. Pero no le quites tiempo a la Escritura. Bueno, con eso hemos terminado todo lo que tiene que ver con lo relacionado con las Escrituras. Hemos visto lectura, estudio, memorización, meditación, el diario y el aprendizaje. Tomo 2 preguntas para finalizar, porque ya estamos como un poquito pasados del tiempo. 2 preguntas, si hay. Si no hay ninguna, entonces oramos para cerrar.